Listo, ya estamos grabando. Muy buenas noches. Entonces, continuando con la semana número 5, hoy vamos a hablar sobre, nos toca el tema de cirugía 1 y los subtemas de historia clínica, quirúrgica y riesgo quirúrgico tipo ASA. Es un tema breve, así que vamos a empezar. Entonces, vamos a iniciar con el tema de historia clínica. Vamos a dejar de compartir este ASA. Listo. Este es historia clínica. Listo. Esta es según la normativa técnica de historia clínica en el sector salud del MINSA, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que recordar son cosas básicas que nosotros ya sabemos, ¿no? La historia clínica es un documento médico legal, tiene como objetivo estandarizar el contenido para asegurar registros precisos de la historia clínica, de la atención al paciente, tiene una base legal que incluye leyes y decretos, y el ámbito de la aplicación es que la norma aplica a todos los establecimientos de salud pública y privado, ¿no? Ahora, vamos a definirlo como un acto médico que involucra la atención de la salud, que tiene un consentimiento informado y también un egreso, ¿no? Que se define como la salida del paciente del establecimiento de salud. Listo. Lo que nos importa en este tema, dentro de la historia clínica tenemos una parte fundamental que es la enfermedad actual. Dentro de la enfermedad actual, tiempo de enfermedad, motivo de consulta, síntomas. En los antecedentes podemos involucrar antecedentes personales y familiares. En el examen físico podemos hacer por funciones vitales, examen general y regional. Y en el diagnóstico no podemos olvidarnos que siempre tenemos en nuestra historia clínica un diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, diagnóstico de discapacidad o estado funcional y otros diagnósticos que sean necesarios según la historia clínica, ¿no? Recordemos que en el sector en salud, la historia clínica son virtuales, ¿no? Las historias clínicas. Mientras que en el MINSA las historias clínicas aún son análogas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que recordar, un recordaris básico de lo que es historia clínica. Ahora pasamos al tema central, que es riesgo quirúrgico. Listo. Entonces, el riesgo quirúrgico vamos a evaluarlo para tener una noción del riesgo anestésico al momento de hacer una cirugía a un determinado paciente. Y una de las clasificaciones del riesgo quirúrgico es la clasificación ASA, que hacen esta la Sociedad Americana de Anestesiólogos, ¿no? ¿Y en cuántos ASA lo dividen? En 6. ASA 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En caso, y ustedes ya sabrán, en caso de que sea una emergencia, lo único que anteceden es una E, ¿no? Por ejemplo, E1, ¿no? O 1E, ¿no? ASA 1, emergencia. ASA 2, emergencia, sí. Solo eso tenemos que saber. Ya, ¿cómo identificar a un paciente con riesgo quirúrgico con un ASA 1? El ASA 1 va a ser el paciente sano, joven, sin comorbilidad. Obviamente solo la comorbilidad por la que viene el paciente, ¿no? El pacientito, un paciente joven, sin comorbilidades, así lo vamos a definir el ASA 1. Y tiene una mortalidad menos de 0.05%, ¿no? En cuanto al ASA 2, ya abordamos cuando hay enfermedades sistémicas leves a moderadas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, con una mortalidad de 0.2%, pero recordemos que estos van a estar bien controlados. En la tercera, la clave va a ser enfermedad severa con limitaciones funcionales o mal controladas. Aquí va a estar hipertensión, pero el hipertenso que está aquí no va a ser igual que el ASA 2, sino que el hipertenso va a ser hipertenso mal controlado. El diabético mal controlado. Pierre también había visto que en el ASA 2 están incluyendo los pacientes gestantes, los pacientes fumadores o los pacientes bebedores sociales o también los que tienen obesidad, ¿no? Sí, en el caso de la obesidad, cuando el paciente tiene un IMC elevado, ¿no? Obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, o en el caso del paciente gestante, o en el caso del paciente fumador ocasional, bebedor social, todo esto ya se considera en un ASA 2. En el ASA 3 vamos con las enfermedades severas con limitaciones funcionales descontroladas. El término que tenemos que recordar aquí es el descontrol. Hipertensión elevada, o sea, quiere decir que es un paciente hipertenso pero que no está controlado. Diabético mal controlado, con una mortalidad del 2%. Luego tenemos ASA 4.
Aquí, hasta este punto, no es tan difícil, no es tan difícil confundirnos. Bueno, no es tan fácil confundirnos entre un ASA 1, 2 y 3, porque están bien establecidas. Pues ASA 1, paciente sano, joven, sin comorbilidades. ASA 2, enfermedad sistémica leve o moderada y que sea controlada. Por ejemplo, un hipertenso que está bien controlado o un diabético controlado. Y en la ASA 3 que está descontrolado o mal controlado, ¿no? Por ejemplo, un hipertenso que está mal controlado, igual un diabético que está mal controlado. Listo. En el ASA 4 usualmente se suele confundir con el ASA 3. El ASA 4 va a ser enfermedad grave que amenace la vida, ¿ya? Ya no hablamos de una limitación funcional ni tampoco de una enfermedad crónica no controlada, sino hablamos de enfermedades crónicas que tienen ya repercusiones en la vida del paciente, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, esto como dos grandes grupos que están dentro de nuestras enfermedades graves que amenazan la vida, con una mortalidad del 10%. Luego, el quinto ya es menos, es más fácil diferenciarlo porque estos pacientes van a hacer que si no tienen cirugía, no van a sobrevivir más de 24 horas con cirugía o sin cirugía, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico aquí es ruptura de aneurisma. Ruptura de aneurisma para un ASA número 5 y la mortalidad se incrementa, ¿no? Y el ASA número 6 ya hay cuando tenemos muerte cerebral, ¿no? La muerte cerebral como una, ya, muerte cerebral donador de órganos, ¿no? Y este tema de emergencia quirúrgica, cuando los pacientes entran aquí por emergencia, lo único que se pone es un ASA 1E, o un ASA 2E, un ASA 3E, así, literalmente. Entonces, en resumen, 1, paciente joven; 2, enfermedad sistémica leve controlada; también adicional a esto, paciente gestante. ¿Qué más? Bebedor ocasional. ¿Qué más? Fumador ocasional. Enfermedad ASA 3, descontroladas, por ejemplo, hipertensión elevada, diabético mal controlado. En ASA 4 ya enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedad grave que amenaza la vida, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. No sobrevive más de 24 horas con un ASA 5, con la ruptura de aneurisma, su principal ejemplo, y la muerte cerebral donador de órganos con un ASA número 6. Esto es para ver el riesgo anestesiológico, esto es la clasificación ASA. Esto es lo que siempre viene en los exámenes, también tenemos que saberlo de memoria. Listo, ¿qué más vamos a ver? El ayuno. En caso del ayuno preoperatorio, se va a definir como el periodo sin ingesta previo a la operación. ¿Cuál va a ser el propósito de este? Evitar la broncoaspiración. Entonces, si nos preguntan por qué se hace el ayuno preoperatorio, pues para evitar la broncoaspiración. Listo, nada más. Tiempo de ayuno máximo, cuando hablamos de un paciente adulto, joven, sólidos y líquidos, en la mayoría de personas, sólidos y líquidos no claros, 6 a 8 horas, ¿no? Esto varía según la condición de cada paciente. Fármacos y hemostasia, esto sirve para valorar el riesgo de sangrado versus complicaciones cardiovasculares, que se tienen que sustituir medicaciones antiagregantes por heparina, por ejemplo, dejar toda esta línea de anticoagulantes. ¿Listo? ¿Qué más? Tiempo de suspensión de fármacos también. Vía aérea, la vía aérea que vamos a evaluar es la evaluación mediante la historia clínica con la regla del 332, test de Mayan-Patty, test de Cormack-Lehan. Estos van a ser más temas específicamente para anestesiología. Lo que sí no podemos olvidarnos es de estas asas, ¿ya? Asa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También de la vía aérea fácil, difícil, ayuno preoperatorio, pero nunca olvidarnos de ASA, que es propiamente dicho del riesgo quirúrgico, ¿no? Estos son las referencias que hemos utilizado y listo. Entonces, por último, otra vez, vamos a hacer un recordáis. ASA 1, ¿cómo definimos? Un paciente joven, sano, sin comorbilidades. ASA 2, enfermedad sistémica leve o moderada, o un paciente bien controlado, hipertenso o diabético. ASA 3, enfermedad severa con limitaciones funcionales, o pacientes que tengan hipertensión, todo esto, no bien controladas, ¿no? Mal controladas. ASA 4, enfermedades que amenazan la vida, insuficiencia cardíaca, ya a raíz de todo esto, ¿no? Insuficiencia respiratoria, no sobrevive más de 24 horas. ASA 5, con el ejemplo clásico de ruptura de aneurisma, y muerte cerebral, donación de órganos, ASA número 6. Siempre que venga una emergencia, por ejemplo, paciente hipertenso, ingresa por emergencia por, no sé, por traumatismo, por fractura,
por fractura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ingresa por emergencia, vamos a hacer, ya, es hipertenso bien controlado, pero ingresa por fractura. Ah, ya, 2E. ¿Por qué? Porque ingresa por emergencia. Eso es, eso es lo único que tenemos que recordar. Ahora vamos a pasar a nuestro banquerito para finalizar con la clase. Listo. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir la otra. Ah, ya, antes de irnos aquí. Recordaba esto. Listo. Aquí en resumen, aquí tenemos un flashcard muy didáctico, ¿no? En historia clínica nunca tenemos que olvidarnos de los datos generales, ¿no? Esto parte de la anamnesis. Nombre, sexo, edad, estado civil, nivel de estudio, ocupaciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ocupación? Porque hay enfermedades ocupacionales, ¿no? Datos de las personas cercanas. Problema actual, motivo de consulta, síntomas, por ejemplo. Ya hemos visto en los temas de los ECOES, cuando el paciente viene con semiología del dolor, o sea, con un tipo de dolor, tenemos que hacer semiología del dolor para hacer nuestro diagnóstico acertado, ¿no? Alicia, ¿no? Antigüedad, todo eso. ¿Ya? Historia personal y social en parte de los antecedentes, antecedentes familiares y resultados y diagnósticos. Eso en cuanto a la historia clínica y en el ASA, ¿no? Como estábamos mencionando. ASA 1, paciente sano, ASA 2, paciente con enfermedad sistémica moderada, y aquí es lo que les decía, ¿no? Fumador, embarazo, paciente gestante, paciente que fuma, paciente que tiene, por ejemplo, el hábito de bebedor social, también aquí entra, ¿no? De frente a ASA 2. En ASA 3 ya pacientes con enfermedades sistémicas severas o no controladas, ¿no? ASA 4, ASA 5 y el ASA 6, recuerden, paciente declarado muerte cerebral y soporte para procuración de órganos o donación de órganos. Eso es lo que tenemos que sí o sí saber. Ahora vamos a pasar a nuestro banqueo. Un ratito. A disculpar, tenemos un rato. Listo. Banco de cirugía 1. Listo, ahora vamos a compartir. Listo. Son 15 preguntas que sí es bueno mencionarlas porque son bien enfocadas, ¿no? 90%, hacerlo más chiquitito, muy chiquito, 75%. Valecita, ahí se puede ver las preguntas o más grande. Sí, sí les puedo observar. Uy, se lo... El problema con... Lo puedo yo también, Ah, ya, desde tu agrandar. dispositivo, ¿no? Ya, genial. Ajá. Entonces, ya. Vamos aquí porque historia clínica nosotros ya hemos conocido, ya sabemos que tiene el impacto, es un documento médico legal, las partes importantes, anamnesis, examen físico, al final su diagnóstico, presuntivo, diferencial, eso ya conocemos nosotros. Pero en lo que sí tenemos que enfatizar es en el tema de ASA, riesgo quirúrgico. Entonces vamos a iniciar con esta rondita de preguntas. ASA, riesgo quirúrgico. ¿Qué significa ASA en riesgo quirúrgico, Valecita? A ver, ASA significa American Society of Anesthesiologists y se utiliza para poder clasificar el riesgo quirúrgico de los pacientes en las diferentes categorías. Ujú. Desde ASA 1, en donde no hay ningún tipo de enfermedad sistémica, eh, y hasta ASA 5, donde el paciente ya es moribundo. Excelente. Y el ASA 6 ya donador de órganos, ¿no? Muy bien. Ujú. Ah, esto también me faltaba mencionar y miren, por eso es importante hacer nuestro banquito. ¿Cómo afecta la edad de la clasificación en ASA? ¿Cómo afecta la edad a la clasificación ASA, Valecita? Ya, y aquí. Ahora sí se me escucha. Sí, ahora sí. Ya, la edad puede influir en la clasificación ASA, ya que ciertas condiciones médicas se van a volver más prevalentes por la edad, elevando el riesgo quirúrgico, pero la clasificación se va a basar en la salud general más que en la edad propiamente dicha.
Ahora, aquí quiero acotar lo que es específicamente mayores de 65 años. Mayores de 65 años también entran al ASA 2. ¿Sí? Listo. ¿Por qué es importante la evaluación preoperatoria en la clasificación de ASA? Vale, sí. Porque determina la salud en general del paciente, ayuda a identificar las condiciones médicas preexistentes y también establecer la clasificación ASA, lo que nos va a ayudar a planificar la anestesia, la cantidad, el tipo y el manejo perioperatorio. Excelente. Ahora pasamos a las ASAs según categorías, ¿no? ¿Qué Ujú. significa ASA 2 en la clasificación riesgo quirúrgico? El ASA2 nos va a indicar que el paciente tiene una enfermedad sistémica leve, pero bien controlada y no tiene limitación funcional significativa y tampoco va a presentar una amenaza constante para la vida. Ujú. ¿Cómo habíamos definido el ASA 2? Pacientes con enfermedades sistémicas leves, por ejemplo, hipertensión, ¿no? Pero hipertensión, diabéticos, pero bien controlados, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la clasificación ASA en la toma de decisiones preoperatorias, Valecita? La clasificación ASA va a ayudar a los profesionales de salud a tomar decisiones informadas sobre la planificación del procedimiento quirúrgico, la selección de la anestesia y la gestión de posibles complicaciones perioperatorias. Ujú. Muy bien. ¿Cómo se evalúa la clasificación ASA? Eso ya. Lo que sí queremos saber es estas preguntitas. Listo. La pregunta 26. ¿Cuál es la diferencia entre un ASA 3 y un ASA 4? Porque eso usualmente se suele confundir. El ASA3 nos va a indicar que existe una enfermedad sistémica grave y que va a amenazar la vida constante del paciente, mientras que el ASA4 representa a un paciente con una enfermedad sistémica grave y ya señala peligro de muerte, afectando significativamente la decisión quirúrgica. Ujú. Ya aquí el paciente ya es un enfermo crónico, ¿no? Insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, a raíz de toda la cronicidad de su enfermedad per se, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a las últimas preguntitas, las tres últimas preguntas. ¿Cuál es el papel de la clasificación ASA en la investigación clínica y epidemiológica? Esto un poquito de salud pública. La clasificación ASA se utiliza en estudios clínicos y epidemiológicos para evaluar la relación entre la salud sistémica de los pacientes y los resultados quirúrgicos, contribuyendo a la mejora continua de las prácticas quirúrgicas. Excelente. ¿Cómo se adapta la clasificación ASA en cirugías ambulatorias? Y miren, esto es una pregunta muy importante porque habíamos visto ASA en el tema de emergencias, ¿no? ASA en el tema de emergencias, vamos a poner o poner al final una E, ¿no? Por ejemplo, ASA 1E, ASA 15, 5E, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a adaptar la clasificación ASA en cirugías ambulatorias? En cirugías ambulatorias, la clasificación ASA es crucial para determinar la elegibilidad del paciente y planificar la atención posoperatoria, asegurando una recuperación segura fuera del entorno hospitalario tradicional. Entonces, cuando se planifica una operación ambulatoria, tenemos que hacer este riesgo quirúrgico así. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a elegir el paciente y planificar la atención post-operación, ¿no? Muy bien, y la última pregunta. ¿Cómo afecta la clasificación ASA a la anestesia regional versus la anestesia general? ¿Hay alguna diferencia? La clasificación ASA va a influir en la elección entre la anestesia regional y la anestesia general, considerando la salud del paciente y minimizando los riesgos, también asegurando una atención anestésica óptima y personalizada según las necesidades de cada paciente. Exacto. Entonces, en resumen, el ASA nos va a decir, nos va a mencionar o nos va a dar la orientación para elegir el tipo de anestesia, tanto regional, general, considerando la salud del paciente, pero también esto va a ser una recomendación parcial, ¿no? Porque recordemos, para que sea regional o general, esto va a depender de qué tipo de cirugía se va a realizar al paciente que se va a operar, ¿no?
Entonces, con eso estamos terminando. Son 20 minutos muy valiosos que hemos abordado del tema de cirugía, historia clínica y ASA, que es riesgo quirúrgico. Otra vez, recordando, ASA, riesgo quirúrgico. ASA 1, un paciente joven, un paciente sano, sin ninguna comorbilidad. ASA 2, pacientes con alguna afectación, alguna enfermedad sistémica leve hasta moderada, pero en el caso controlado, ¿no? Estamos hablando de un paciente hipertenso, pues puede ser hipertenso pero bien controlado, un paciente diabético bien controlado, o las pacientes gestantes también, los pacientes con IMC más de 30, o sea, con obesidad, pacientes fumadores, pacientes bebedores sociales ya entran al riesgo quirúrgico ASA 2. Bien, ahora en el ASA 3 ya vemos estos pacientes que tienen enfermedades sistémicas pero no controladas, como son hipertensión, diabetes, pero no controlada. Muy bien. Luego tenemos el ASA 4, ya con insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, con enfermedades crónicas que tienen afectación, que ya hicieron afectación, ¿no? Por esta cronicidad. Luego de eso tenemos el ASA 5, aneurisma, ruptura de aneurisma, y el ASA 6, que eso va a depender 24 horas, ¿no? 24 horas de vida, y el ASA 6 y último, que es ya muerte cerebral, que es para donación de órganos. Entonces, eso en resumen, eso es lo que tenemos que recordarnos sí o sí. Van a preguntarles eso también en las rotaciones quirúrgicas, cuando vayan a cirugía, con cualquier médico van a abordar, ¿no?, el tema de ASA y riesgo quirúrgico. Y como ya habíamos visto, esto es diferente. Para el tema de emergencia solo vamos a poner al final una N. Y en el tema ambulatorio nos va a ayudar también para ver cómo es la evolución postoperatoria de nuestro paciente. Entonces es un tema breve, es un tema amigable, es un tema entendible, no hay más ciencia por decirlo así. Y vamos a terminar con esta sesión. Muchas gracias.